y los demás se van a quedar aquí. Me estaba fijando y ya hay un grupo aproximadamente, si no me equivoco, de 23 que se anotaron para estudiar. 26. Bueno, así que les animamos a que puedan estar estudiando la palabra del Señor. Qué bueno, me alegro muchísimo y felicito a cada uno y creo que esto va a traer fruto para vida. Muy bien, el domingo pasado Andrés estuvo compartiendo la palabra y el mensaje que nos traía es: tenemos que tener expectativas de fe para seguir avanzando, ¿sí? Y qué bueno es eso, que nos contagiemos en tener buenas expectativas de fe. Y también el domingo anterior a ese, Gabriela había estado compartiendo la palabra. ¿De qué era? No tenemos que ser distraídos, ¿no? ¿Sí? Cosas que nos distraen. Y creo que en este tiempo hay algo que nos distrae. A veces me pregunto, cuando uno va a una ciudad grande, ¿vieron las tremendas pantallas que hay sobre los edificios? Yo digo, si uno se pone a mirar la pantalla, lo más probable es que no se dé cuenta que hay un semáforo o que otro frenó antes. O sea, hay muchísimas cosas que nos distraen, pero el Señor dice que podamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yendo para atrás, había empezado con un tema: lucha o guerra espiritual. ¿Se acuerdan? Y ahí empezamos a trabajar, que quiero continuar un poquito hoy, porque habíamos tomado como base ese texto que dice: el propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. Mi propósito, decía Jesús, es darle vida plena y en abundante. Así que yo quiero orar en esta mañana. Yo creo que hay cosas que han ido sucediendo en estos días que reflejan que hay guerra, hay luchas espirituales que nos hacen sentir impotentes. Y quería comparar esto con el pueblo de Israel, cuando de pronto los pueblos de lo que hoy sería norte de África vinieron como 1 millón de soldados. ¿Usted se puede imaginar 1 millón de soldados contra Israel? Y el rey dijo: vamos al templo, vamos a buscar al Señor, porque tu mano poderosa es más allá de lo que podemos imaginar. Oramos. Padre, en esta hora soy incapaz, Señor, de ver en este momento, de conocer las luchas que está viviendo cada hermano. Pero tu palabra nos dice que tú conoces todo. Y en el nombre de Jesús queremos derribar toda estructura religiosa, todo aquello que es estrategias que ha creado y seguirá creando Satanás para distraernos, para robarnos la fe, para debilitar todo nuestro cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús queremos echar fuera todo aquello que está impidiendo que crezcamos. Y en especial oramos y clamamos por aquellos que están enfermos en esta hora. Señor, que tu mano poderosa de sanidad les sane completamente. Les sane completamente. No importa si es gripe, si es otra situación, pero creemos que tu mano de sanidad no se ha cortado. Y clamamos a ti, Señor. Gracias, porque tu Espíritu está en tu iglesia. Y gracias porque tu Espíritu hará que podamos creer
que hoy es el mismo Señor y será por siempre el mismo Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Cuando hablamos un poquito de luchas o guerra espiritual, estamos hablando que es el intento de Satanás que quiere impedir, que quiere poner obstáculos para que el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, y aún como iglesia, no se pueda llevar a cabo. Y habíamos tratado de mirar que la Biblia nos habla de una manera en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse como firmes. No dice pónganse toda la armadura y vayan al galope contra Satanás buscándolo por los rincones. No dice eso. Dice para poder mantenerse firme con todas las estrategias del diablo. Y tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios es lo único que nos puede dar claridad, dar revelación, dar esa experiencia de seguridad en el Señor. Entonces comenzamos a ver desde Génesis capítulo 3, versículo 1 al 11, que no lo voy a leer ahora, pero sí tratar de ver que en esa parte de la Biblia sacábamos algunos puntos claves. La primera estrategia que usó Satanás, ¿cuál fue? La estrategia del disfraz. Se disfrazó de serpiente tratando de usar la astucia de ella para seducir y acercarse literalmente a Eva. ¿Para qué usamos un disfraz? Para que no nos conozcan, ¿no es cierto? Y bueno, una de las cosas que hacemos resaltar es: estamos viviendo en un tiempo que todo quiere llevarse a que es natural. ¿Sí? Es natural que se divorcien las personas. Es natural encontrarse con algunas personas tomaditas de la mano del mismo sexo, ¿o no? Es natural, se ha ido incorporando muchísimas cosas. Y sí, viste, se lleva cosas a la casa y bueno, es natural, no está cobrando lo que quiere. O sea, se suman. Usted vieron que es tanta la violencia en todos los aspectos que ya es como natural. Chocó y se mataron 4. Y bueno, pobre, se lo merece. ¿Cómo que se lo merece? O sea, creo que es importante descubrir que la estrategia que quiere usar con nosotros, los hijos de Dios, es tomar algo natural. No es natural que me enferme a cada momento. Hay algo que está detrás de esto. Dios me quiere enseñar, pero por otro lado tengo que descubrir que hay elementos de responsabilidad mía y hay un elemento de una estrategia de Satanás para decir, bueno, pero es natural. No es natural. Lo segundo es que estábamos viendo la estrategia del lugar. El árbol que estaba en el medio del huerto, parecía como que Eva no podía entender que era un árbol puesto por Dios que podía crearle un inconveniente. O sea, hay cosas que nos tenemos que dar cuenta de que hay lugares que nos sorprende. ¿Cómo estoy en una universidad y me hablan en contra de Dios? Sí. Estoy con mi amigo y me lleva a hacer cosas que a Dios no le agrada. Sí. Pero estoy con mis hijos y tengo problemas. Sí. Hay cantidad de lugares que tenemos, no nos tomen por sorpresa. Hay lucha, hay guerra espiritual para que se crea un desorden, para que se crea una situación
que nos va a llevar a un arrepentimiento. Y se acuerda que veíamos el caso de David. David, en vez de salir como rey a la guerra, se quedó y de pronto se descubre a una mujer bañándose y eso lo lleva a un drama tremendo. No solamente de que cometió asesinato, que su hijito que nació muerto, que toda su familia llegó a tener conflictos gravísimos, aunque él se haya arrepentido, las consecuencias siguieron adelante. Hay cosas, como dice Pablo, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todas traen un beneficio. ¿Sí? O sea, vivamos con la libertad en Cristo, pero cuidado en los lugares en que estamos. Usted tiene una posición, y yo también, ¿de qué? De hijos de Dios. Y donde estemos, el enemigo va a querer manifestar su maldad. Y yo tengo que ser consciente de eso. Otra de las estrategias era la estrategia del error. Con que Dios les ha dicho, poniendo en una situación de duda frente a la palabra de Dios. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Hay predicaciones por internet, ¿sí? Por videos. Usted tiene un sinnúmero de cosas que puede ver o escuchar. Cuidado con los errores, o con los horrores de aquellos que simplemente buscan un beneficio personal. Leyendo acerca de estudios de neurología, descubría que, vieron que las imágenes en las pantallas son de las propagandas y todo son rápidas, ¿sí? Yo a veces me quedo pensando, ¿qué quiso decir? Y no alcanzo, son demasiado rápidas para mí. Bueno, aunque yo no lo entienda, mi mente comienza a procesar una huella que deja esa tac, 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 tac. Y yo digo, ¿cómo es así? Bueno, me llamó la atención y lo comparto, porque aún ustedes pueden decir, no, pero mi hijito está con un entretenimiento en el celular. Cuidado con qué tipo de entretenimiento. Además está decir que una gran cantidad de juegos que están son de total violencia. ¿Sabía usted eso? Mata a uno, aparece otro, lo mato a aquel, me matan de golpe. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado acerca del error que se comete en estas cosas, pero en especial, cuidado con el error que se comete de usar la palabra de Dios. El hermano había escuchado que tenía que usar la palabra de Dios para con su esposa. Entonces empezaron a discutir sobre un tema y él agarró la Biblia, la puso dentro de una bolsa y le dio con la palabra por la cabeza. ¿Vas a comprender ahora? No funciona así. No funciona. Ese es un trágico error. Otra de las cosas que veíamos en ese pasaje es la duda y el engaño que consiguió Satanás para con Eva. ¿Se acuerdan que dice, si comen de este árbol, no moriréis? ¿Sí? No van a morir. Simplemente van a ser abiertos sus ojos. Y si usted podría tomar el detalle de lo que dice ahí, y que la mujer fue convencida de que esto era lo mejor para ellos. Creó una duda, sembró un pensamiento, como vamos a ver más adelante, y esto
trajo algo desastroso. Ahora, quiero seguir adelante para no ser repetitivo en todo, ¿no es cierto? Y hoy en especial, ¿cuál sería uno de los elementos donde va a apuntar Satanás? Es en nuestra mente. Veía una estadística del 2023 de aquí a Argentina. Hubo 4.195 personas que se suicidaron en Argentina. Datos oficiales, no es que lo inventé, es posible que aún pueden llegar a ser más. Y uno dice, ¿cómo es que alguien, sea joven o sea adulto o sea mayor, se suicida? Porque el enemigo ha sembrado un pensamiento de no poder, de impotencia, de no poder cambiar la situación, y termina en una acción, se mata. ¿Ustedes escucharon a alguien que se miró al espejo y se vio, ¿cómo? Gordo o gorda, ¿sí? Bueno, parece desapercibido, pero de pronto se mira a los pocos días, ¿en serio? Y su mente empieza a funcionar en base a esa perspectiva, esa percepción, diríamos, y termina en bulimia y anorexia. Entonces, ¿cómo llegó a eso? Llega en todo un proceso, porque alguien puso un pensamiento llamado Satanás en nuestra mente, lo pone, y si nosotros lo tomamos y comenzamos a procesarlo, sin duda vamos a tener gravísimos problemas. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ahora, yo no soy ni médico, ni neurocirujano, ni nada por el estilo, así que yo tengo que tomar qué me dice la palabra de Dios en cuanto a mi mente. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice, espero que no me equivoque el texto, ¿no? Si alguno no está bien, ayúdeme, porque he tenido, esta semana ha sido un problema con las computadoras y todo este asunto, como el proyector. Y creo que sé de dónde viene. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente, ¿cómo? Confundidos. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. O sea, sin Cristo, nuestra mente está confundida. Ahora, lo triste es que a veces, como hijos de Dios, también sigue nuestra mente confundida. Y no tomamos decisiones en base a Dios, sino en base a lo que nos rodea, a lo que sentimos, a lo que vimos. En Efesios 4:17 dice, pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Está hablando de una mente que se endurece. Es como pensar esto es duro, no, si uno quiere pincharlo va a costar, o como solemos usar una frase, a este no le entran balas, ¿no? Hay una mente endurecida. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que dice, Faraón endureció su corazón, su mente, ¿sí? Y después
más adelante usted encuentra casi la misma versículo, pero dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y al principio yo me decía, ¿cómo? ¿Quién fue? Lo que sucede es muy claro, es que cuando nosotros no obedecemos a Dios, nos ponemos duros, ¿sí? Mi mente endurecida no acepta que pueda llegar una enfermedad terminal. Y abandono la fe, y el Señor dice, bueno, si vos querés tomar esa decisión, y se pone duro en cuanto a eso, esperando arrepentimiento. ¿Se entiende? Ahora, en Marcos capítulo 6, versículo 52 dice, corazón endurecido, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. O sea, los discípulos habían vivido lo de los panes, el milagro de, ¿se acuerdan? 5.000 hombres más niños y mujeres, y de pronto dice, no tenemos pan. No habían entendido que el Señor estaba con ellos y el Señor se ocupaba de proveerles a ellos como lo había hecho antes. Por eso es que hay un corazón endurecido, una mente cerrada a lo que Dios tiene. Y en Colosenses 2:18 dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muy simple. Como hijos de Dios podemos llegar a tener de todo tipo de experiencias espirituales, ¿sí? En algún momento podemos estar orando y el Señor nos lleva a un estado de arrepentimiento y llanto, ¿sí? O por otro lado podemos alegrarnos en lo que está sucediendo y gritamos de alegría. O a la vez puede ser que estemos teniendo un sueño. O sea, las experiencias espirituales son experiencias que Dios da a sus hijos en forma personal, pero no por eso, como dice acá, tenemos que sentirnos, anoche soñé, venía el Señor y me habló y me levantó, ¿y vos? No, ni soñé ni me levantó. No sabés lo que te estás perdiendo. Es como que de pronto parecería que nos cargamos de orgullo, y Dios dice, cuidado con eso. Esa manera de pensar es totalmente ajena a mi voluntad. Ahora, mirando la palabra de Dios, me descubro que en Romanos, capítulo 7, 22 al 24, hay un testimonio precioso de Pablo. ¿Por qué digo precioso? Porque está tratando de abrir su corazón y darnos a entender que era el apóstol Pablo. Dios lo utilizaba con cosas maravillosas, llevando gente a Jesucristo, produciendo milagros, pero a la vez era tan humano como cada uno de nosotros. Es lo mismo que usted lee en Santiago cuando dice, Isaías sujeto a pasiones como las nuestras. Está diciendo, sí, un profeta, pero era un ser humano. Y él dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado.
O sea, va a haber siempre una lucha dentro suyo, va a haber una guerra como iglesia, va a estar constantemente presionando para que nuestra capacidad espiritual se venga abajo, y que muestre la debilidad en mi carácter, en mi forma de ser, en la relación con otros. Porque, vuelvo a insistir, la estrategia es llegar a plantear pensamientos en mi mente y yo los tome. Porque si hay algo que podemos leer en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Si yo soy un fanático de Boca, ¿de qué voy a hablar? De Boca. No sé si ustedes se encontraron con algún pescador. El pescado más chico era así de grande. O como decía en una de sus chistes, la Andricina, como se cansaron los amigos de escuchar que él pescaba al más grande, le ataron las manos. Y dice, ¿y vos cómo te fue? Y el pescado que agarré más chico tenía un ojo grande así. O sea, siempre había que ganar. Pero, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y fíjense que la palabra corazón o mente es lo mismo, es el centro de nuestra propia persona. Como yo pienso, así vivo. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta que es el centro de operación. ¿De qué cosa? De mis pensamientos, pero también de mis emociones, de mis decisiones, pero también de mis acciones. O sea, yo tengo una conducta que puedo llegar a manifestar. Por ejemplo, si usted le suena el celular, ¿sí? ¿A alguno le suena el celular que le llama a alguien? Sí, ¿no es cierto? Y usted mira, Juanito, no, este no lo atiendo. ¿Sí? ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Tomó una decisión? Sí. ¿Por qué? Porque usted en su mente conoce a Juanito. ¿Sí? La mayoría de las estafas por celular, ¿cuáles son? De estar viendo que es un celular que llama, que es desconocido o es privado, y usted quiere curiosear. ¿Quién será? ¿Sí? Andrés en un momento siguió la corriente a alguien y se dio cuenta que era un estafador, y creo que le dijiste, ¿no? Sos un estafador o cosa así, y después cortó. Pero es gravísimo que tomemos eso como ejemplo. Yo voy a hacer lo mismo. Cuídese. Porque si no conoce quién le llama, usted corre riesgo, le tomen aún sus propias maneras de conducirse. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. O sea, es tan, ¿cómo solemos decir? Caminar sobre el filo de la navaja, que nos podemos cortar. Yo debo llegar a creer que si hay algún pensamiento negativo, algún pensamiento que me trae temor, angustia, algún pensamiento que me está alterando en el sistema de vida, yo tengo que rechazarlo en el nombre de Jesús. No le dé lugar. Por ejemplo, estaban los discípulos. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y uno dice, Juan el Bautista, otro dice, ¿y Pedro qué dice?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, muy bien. Y después lo llama aparte y dice, mira, Señor, no conviene que vos vayas a la cruz, te van a azotar, te van a matar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Quítate de mí, Satanás. Dice, aléjate de mí, Satanás. Representa una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la situación? Yo sé, ¿cómo? El hermano que me encuentro en la iglesia me dice, no, hermano, no conviene usted poner ofrenda. Usted necesita el dinero, guárdeselo. Hermano, vio que no le saluda, no le dé importancia, ni ore por él. No, cuidémonos de tal manera que no se rompa lo que Dios está haciendo. Yo no sé si nos damos cuenta cómo es el proceso, pero miren, tomamos otro ejemplo. En 1 Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Si usted ve toda la trayectoria del rey de David, es tremendamente hermosa cómo él se dirigía a Dios, cómo volcaba su corazón, cómo Dios lo usaba en mil cosas. Pero aquí hay una manifestación clara. Dice, Satanás se levantó contra Israel, provocó, ¿sí? Y uno dice, ¿me puede provocar a mí? Sí que me va a provocar, y a usted también. Porque él quiere estimular, quiere seducir, quiere persuadir, provocar, tentar. Quiere que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios. Siempre tenga en cuenta eso. Y va a usar cualquier cosa. Pero creo que es hermoso cuando nosotros descubrimos que alguna de estas cosas quieren insertarse en nuestra manera de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo dice en capítulo de Romanos 8, 5 al 7, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan ¿en qué? En cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa, enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, ¿vieron cuando la palabra de Dios que dice que éramos enemigos de Dios? Es por causa del pecado que está en nosotros. Para tener en cuenta, cuando usted escucha políticos o deportistas y le dice, no, pero el que lo está entrevistando, pero usted cometió esto. ¿Escuchó alguna vez que sí, la verdad que me arrepiento? No, jamás. Siempre que es. La culpa la tiene el otro. ¿Y dónde salió eso? Cuando Dios enfrentó a Adán, ¿qué hiciste? ¿A dónde estás? No, la mujer que me diste. ¿Cómo que la mujer que me diste? Y lo que quiero llevar a esto es que mi mente natural siempre es enemiga de Dios y va a poner mil excusas. Mire, si yo le preguntara a ustedes, y no me conteste ninguno, por favor, ¿cuántos minutos
en la semana usted ora o lee la Biblia o está en comunión con un hermano. Y algunos dicen, sí, yo oro hora y media. ¿Dormido o despierto? Y, o sea, podemos poner muchas excusas. Podemos echarle la culpa a otros. Pero ¿saben una cosa? No da resultado al enfrentarnos a la justicia de Dios. No da resultado. Porque antes que salga la palabra de mi boca, Dios ya la conoce. Y Satanás sabe eso. Por eso es constantemente tratando de insertar en mi mente, en su mente, la idea que luego va a producir una acción si nosotros la alimentamos. Por ejemplo, estoy ansioso por una responsabilidad que me han dado. Y llega la noche y me acuesto y no puedo dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dormir? Porque me da vuelta, ¿no? No sé si voy a poder, me falta esto, ¿qué hago con este examen? ¿Me copio o trato de llevar un machete? ¿O qué hago? ¿Cómo voy a vender? O sea, ¿qué tal si decimos, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito? Y si usted de veras toma la palabra de Dios, toma la oración, toma el compañerismo de los hermanos, toma tiempo de alabanza y adoración, se va a dar cuenta que son las armas que Dios nos ha dejado para destruir toda artimaña, toda estrategia del diablo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Miren, para buscar en la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 7. El apóstol Pablo dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo como ellos. Somos humanos. Sí, él estaba diciendo, no tenemos ala de ángeles ni coronita, somos humanos. Pero no usamos las armas humanas. ¿Sí? Ah, no me saludó. Ah, ¿sabe qué? No lo miro más. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, me vendió. ¿Quién fue? Nelson. Me vendió algo que me arrancó la cabeza. Ahora cuando lo vea, le decía, perdón Nelson, le voy a decir, no te vengas más a la iglesia. Ese tipo de manera de pensar, totalmente, ¿cómo? Humano, no sirve. No sirve. Ahora, dice, usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas de razonamiento humano. Y la próxima vez que esté compartiendo con ustedes quiero detallar lo que dice fortaleza, pero para que tenga una idea, una fortaleza es un lugar. Yo recuerdo cuando viajamos con Mabel, veíamos un castillo del siglo XV
tenía unas paredes y una fortaleza todo alrededor. Y a la vez, antes de llegar a la pared, había un espacio como si fuera todo este templo, que era como, habían quitado la tierra y eso lo llenaban de agua. O sea, la idea era que el enemigo no pudiera hacerle fácil penetrar en una fortaleza. Bueno, una manera de pensar que se instaló en mi mente y comienza a tomar crecimiento, se llega a ser una fortaleza, un centro de manipular toda mi persona. ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, ¿cómo dar un ejemplo? Si yo pienso que Varela es un desastre y constantemente estoy pensando, sí, ¿no viste vos esto y el intendente y las calles que se rompen y la electricidad que se corta? Es un desastre. Y sigue. En algún momento alguien me va a decir, mira que en Varela están dando unos cursos gratis que ayudan a la familia. Nada. No, pero vos sabés que hay posibilidad de empleo que en la municipalidad. No te creo. ¿Por qué? Porque mi mente se cerró a todo eso. Hay una fortaleza que me impide ver que es cierto, hay cosas que no están bien, pero hay cantidad de cosas que sí están bien. Yo puedo estar pensando que mi hijo adolescente es un desastre, no sabés, vos entras a la pieza y no sabés lo que es, casi que no podés caminar, es un lío. Pero sabe que usted engendró a ese hijo, que él le ama, que tiene preciosos talentos, pero lo borra porque hay un centro de pensamiento, una fortaleza donde usted comienza hasta a odiar a su hijo. Y ese desprecio, lo más probable, que crea una conducta de rebeldía profunda en esa vida. ¿Se da cuenta lo que digo? Ahora, bendito sea Dios cuando comenzamos a ver, primero, somos humanos. Dentro de mi humanidad hay debilidades, hay capacidades, y en especial, como humanos que somos, tenemos la presencia de Dios al creer en Jesucristo. Amén. Y Él se ha propuesto hacernos conforme a la imagen de su Hijo. No impida que no se produzca ningún obstáculo para que eso se lleve a cabo. ¿Sí? Por eso tenemos que darnos cuenta que está alimentándose su mente. ¿Con qué se alimenta? ¿Con algún programa en especial? ¿O se alimenta de lo que Dios dice en su palabra? Por otro lado, dice, usamos armas que son poderosas, ¿sí? En Dios. Son poderosas. ¿Cuáles son? Vuelvo a repetir. Es la palabra de Dios, es la oración, es el compañerismo con los hermanos, es el Espíritu Santo, es la adoración y la alabanza. Así que con eso podemos destruir todo pensamiento negativo y hasta que podemos usar una palabra, todo pensamiento tóxico que nos envenena como personas. Para ir terminando, porque meterse en estos temas es muy complicado finalizar, ¿no? Como iglesia o como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener la experiencia de que Jesús hizo una obra perfecta. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo, se terminó para la humanidad la esclavitud del pecado. Él derramó su sangre en la cruz para terminar derrotando a Satanás, que tenía el imperio de la muerte. El príncipe de este mundo está derrotado.
sí que está vivo, sí que molesta, sí que inserta pensamiento, pero querido, Él está derrotado. ¿Lo crees? Vivilo. Y proclamarlo. ¿Viste cuando en la palabra del Señor dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser tu santo nombre? ¿A quién se lo está diciendo? A sí mismo. Se lo está diciendo a sí mismo. Por eso usted tiene que proclamar esa verdad. Y no solamente que murió en la cruz, la Biblia dice que Él resucitó para que usted y yo tengamos vida nueva, una eternidad con el Señor. Es decir, gracias Padre, porque pertenecía al reino de la oscuridad y ahora pertenezco al reino de la luz, porque te pertenezco completamente. Por eso es que esa posición de hijo de Dios tiene que ser alimentada, tiene que funcionar en base a lo que Dios ha establecido, tiene que contagiar a otros de que Cristo es el Señor. Me gustaba, para esto voy a terminar, lo que Pablo dice en Romanos 15, 13, donde dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. En la 60 creo que está diciendo que a medida que vayan creyendo, me gusta esa expresión, acá dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Pero no es para un momento, esto tiene que ser llevado adelante, hermano. Yo te desafío, de veras, en este tiempo. Miren, coincidimos con el sentir de Noé del 5, juntarnos como iglesia y tener una vigilia de oración. ¿Por qué razón? Porque queremos ser vencedores. Que las luchas que podemos llegar a tener como iglesia, las luchas que tengamos como familia, las luchas que tengamos por el trabajo, las luchas personales, internas, sepamos que podemos vencerlas en el nombre del Señor. No es porque está un gobierno o porque está otro gobierno, no es porque hay inseguridad, es porque somos más que vencedores. Y yo tengo que decir, Señor, gracias, gracias. No podemos llegar a decir, bueno, Señor, no hay pan. ¿Cómo? ¿No entendiste nada? ¿Estás tan duro para comprender que eran más de 5,000 personas y le di a todo de comer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para no comprender que es cierto, la enfermedad está, pero no está Dios como Padre, como mi Padre, para estar conmigo en los momentos más difíciles? Claro que sí. Pero yo tengo que saber que me dejó su palabra y Dios no miente, no cambia. Miren, mi mente puede ser formada, ¿sí? Por los valores de mi familia, por los amigos, por el ambiente, puede ser formada. Pero también mi mente puede ser deformada, ¿sí? Y por eso Pablo está en su palabra diciendo, mi mente tiene que ser transformada. Y solamente cuando es alimentada por la palabra de Dios. ¿Terminamos orando? ¿Sí? Padre, soy consciente de mi propia debilidad al expresar tu palabra en esta mañana. Y por eso me humillo una vez más delante de ti, creyendo que tu palabra
no va a volver vacía a ti, sino producirá fruto para glorificar tu nombre. Solamente te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestra mente para recibir tu palabra, que abra nuestra mente a tus propósitos y de veras podamos usar como iglesia, como familia, como hijos tuyos, toda la armadura que nos has dejado y estar firmes. Señor, la guerra es real. Las luchas se tornan casi imposibles. Pero tu persona, tu poder es poderosa para destruir todo lo que venga contra tus hijos. En el nombre de Jesús en esta mañana, que tu bendición sea sobre cada vida. Y por eso rechazamos toda enfermedad, todo espíritu mentiroso y engañador. Pero aún yo te ruego que tu espíritu esté convenciéndonos de aquellas cosas que tengamos que renunciar y confesar a ti, de pecados ocultos, de lugares y idolatrías, de cosas que hemos hecho y están ahí. Y Satanás la utiliza para ejercer su poder y dominio. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos convenza de tal manera que podamos adorarte en espíritu y en verdad y decir: tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Celestial, eres aquel que ha vencido y nos ha dado la autoridad de vencer para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por cada hermano, Padre. Gracias, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.